Un cordial saludo, estimados estudiantes. Permítanme darles la bienvenida para el desarrollo de uno de los temas de la materia de opinión pública que habla justamente acerca de la importancia de su estudio, así como también acerca de lo que dicen los autores del texto básico acerca de algunas de las teorías que vamos a estudiar durante el desarrollo de la asignatura. En primer lugar, como ustedes podrán haber visto ya en la parte de la lectura del texto básico, así como de la guía de estudios, el tema de opinión pública ha recobrado una gran importancia, especialmente ahora, especialmente lo que se refiere frente a los órganos legislativos de los gobiernos, porque cada vez más la gente común se está haciendo eco de sus opiniones a través de diversos soportes. Hablo específicamente de las tecnologías de la información y la comunicación que están permitiendo que los usuarios comunes, que el lector común, que el usuario común y corriente pueda hacer llegar sus opiniones, sus quejas, sus malestares a sus autoridades acerca de lo que sucede en su entorno. Hay que tomar en cuenta que nuestra experiencia del mundo es totalmente indirecta, es decir, lo que nosotros conocemos acerca de lo que sucede en otros lugares, en otros puntos del planeta, lo conocemos únicamente a través de la información que nos ofrecen los medios de comunicación, con lo cual no se considera una información adquirida de forma directa o una experiencia vivida de forma directa, sino una información que viene ya interpretada, viene contada por una herramienta adicional, por un medio de comunicación y los periodistas que tienen obviamente un papel dentro de ese proceso. Actualmente los ciudadanos, como parte de una sociedad, lo que hacemos es ir acumulando experiencias que vemos a través de interpretaciones, vemos a través de los ojos de terceros. En ese sentido, pues el estudio de esta asignatura nos va a permitir conocer cómo los temas de los cuales la gente está hablando también se convierten en parte de nuestros intereses. ¿Sí? Cómo los temas de los que otro habla, de los que otras personas están hablando, que otras personas están opinando, también llegan a convertirse en parte de los temas que nosotros mencionamos dentro de las conversaciones en nuestros entornos sociales. La opinión pública nos permite, o el estudio de la asignatura de opinión pública en este caso, nos permite conocer cómo el público puede convertirse en un ente activo de su entorno. Activo en el sentido de manifestarse cada vez más, buscar los canales, buscar los lugares en los cuales pueda manifestar su opinión, su forma de ver el mundo. Les decía antes que los seres humanos tenemos un conocimiento indirecto del entorno en que vivimos, porque nuestras experiencias se van enriqueciendo solamente de lo que nos cuentan otros. ¿Sí? Si nosotros vemos las elecciones en los Estados Unidos, directamente no estamos viviendo esa experiencia, sino que la estamos adquiriendo a través de la información que nos brindan los medios de comunicación. ¿Sí? Y en ese sentido, los medios de comunicación son quienes nos proveen de las nociones de verdad de lo que sucede, ya sea dentro del país o en cualquier otro punto del planeta. Incluso se dice que a las personas también las conocemos a través de una personalidad ficticia, es decir, nosotros como seres humanos jugamos distintos roles. ¿Sí? Cuando estamos en nuestro trabajo jugamos el rol de empleado, ¿sí? de alguien que hace una actividad específica dentro de una empresa o de una institución. Cuando estamos en casa jugamos el rol de padre, de hijo, de hermano. Cuando estamos en nuestro grupo de amigos, pues jugamos un rol de amigo. Entonces, para cada uno de estos roles incluso adoptamos distintas formas de comportamiento. Y no siempre esas formas de comportamiento empatan o concuerdan con otras formas de comportamiento que adoptamos en otros entornos y con otras personas. De ello podemos concluir que la ficción incluso es parte de nuestra vida, ¿sí? Pero no como algo negativo, sino como algo que de cierta manera nos ayuda a entender la realidad, nos ayuda a explicar la realidad. Walter Lippmann señala que bajo ciertas condiciones los hombres responden con la misma fuerza a las ficciones y a la realidad. En muchos casos ayudan a crear las ficciones mismas a las que responden. En este sentido, algunas ideas nos ayudan a resumir ciertas cosas, ¿sí? A veces explicamos algo en ideas muy cortas que se van transmitiendo de uno a otro, ¿sí? Si, para poner un ejemplo de esto, les voy a decir, ustedes piensen en la idea de un héroe. ¿Quién es un héroe? Ustedes dirán, bueno, un héroe es una persona que resuelve problemas, por un lado. Un héroe es una persona fuerte. Un héroe puede ser una persona que tiene superpoderes, etcétera, etcétera, de características que nosotros las hemos ido
desmenuzando un poco de lo que hemos visto en películas, de lo que hemos escuchado en historias, de lo que nosotros hemos construido como parte de una creencia desde muy pequeños. Entonces, para no decir todo esto, superpoderes, resuelve problemas, fuerte, etcétera, etcétera, decimos héroe, que es de cierta manera la forma en la que nosotros resumimos una idea para explicarle a alguien lo que queremos decir. Para explicar un poco más acerca de lo indirecto que es nuestro conocimiento del mundo, me gustaría enseñarles esta gráfica que está aquí, que explica un poco la metáfora de Platón de la caverna, ¿sí? Platón decía que si pusiéramos a unas personas a vivir dentro de una caverna y las encadenáramos de modo tal que solo pudiesen ver la pared, ellos construirían una imagen del mundo a partir solamente de lo que pueden ver reflejado en la pared. Pero el momento en el que estas personas abandonan la caverna y salen al mundo real, su visión del mundo obviamente va a cambiar y va a diferir muchísimo de su experiencia primaria acerca de cómo es el mundo. Entonces, actualmente se dice que la caverna moderna está aquí, en la televisión, y quizás también en los medios electrónicos, porque estamos muy pendientes de lo que sucede allí y en base a lo que sucede allí nosotros estamos creando una visión de la realidad del mundo. Hay que tomar en cuenta que en la actualidad las sociedades son mucho más inseguras. Si ustedes dirán, bueno, el crimen aumenta, los secuestros aumentan, la guerra aumenta, la violencia aumenta, pero eso se debe a lo que dice Chesterton, que todos los seres humanos solemos actuar en principio en función de lo que creemos que van a hacer las otras personas. Es decir, nosotros andamos solos por la calle porque creemos que nadie nos va a hacer daño. Eso porque nosotros no lo haríamos. ¿Sí? Sin embargo, nos encontramos con distintas formas de pensamiento y de comportamiento que pueden hacernos cambiar esa única opinión. También juegan en este proceso los grupos con los cuales nosotros nos relacionamos. Por un lado, los grupos de amigos, los grupos por ubicación, es decir, los que viven cerca de nosotros, la familia, los grupos con los que nos identificamos a través de las mismas creencias, las mismas ideologías, por orientación sexual, los grupos que encontramos en el trabajo o en la escuela, incluso los grupos étnicos, los grupos que comparten las mismas creencias, religiones. En estos grupos se desarrollan valores, conceptos, prácticas que se consideran como socialmente aceptados. Es decir, yo practico ciertos valores porque son los que he aprendido en mis grupos, por ejemplo, la familia, en mi grupo religioso, en mi grupo de amigos. Aprendo ciertos valores con los que yo me comporto y espero que otras personas se comporten. Sin embargo, no todos compartimos los mismos grupos sociales y en estos grupos no compartimos los mismos valores y creencias. Por eso la diferencia de comportamientos entre unos y otros. ¿Sí? Estos modelos de conducta los vamos aprendiendo a través de la imitación, sobre todo. Es como un niño. Los niños aprenden básicamente viendo lo que hacen su papá, su mamá, sus mayores, quienes le rodean, y adopta muchas veces las mismas formas de comportamiento porque así ha visto que sucede a su alrededor. Todo esto que yo les estoy comentando se ve reflejado en lo que se denomina la esfera pública, ¿sí? La esfera pública es el espacio donde confluyen las opiniones, confluyen las personas, confluye la información, confluye la forma de pensamiento y se desarrolla a través de procedimientos de debate. ¿Sí? Ese es el principio básico de la opinión pública, el debate. No es simplemente sumar mayorías a favor o en contra de una idea, sino fomentar el debate, que quienes tienen distintas posiciones respecto a un tema tengan la capacidad de debatir, de expresarse para llegar a consensos o para llegar a ideas mucho más allá de las iniciales. ¿Sí? En la esfera pública nosotros encontramos algunos otros elementos que le acompañan. ¿Sí? Estos fueron identificados por José Luis Dader en 1992, que dice que en su conjunto la esfera pública junto a una esfera privada y social conforman el modelo de sociedad. Por un lado está la esfera privada, donde están encerrados las cuestiones íntimas, las cuestiones de familia, de los amigos cercanos, y que no siempre alcanzan connotaciones públicas. Por otro lado está la esfera pública, que es la que en cambio sí alcanza una connotación más amplia, que se conoce a nivel general, que son las que son gestionadas por los medios de comunicación, por ejemplo, porque manejan todo lo que tiene que ver a lo público, y estas sirven de nexo entre la esfera social y la esfera privada.
¿sí? Hoy día podríamos hablar de que existe un conflicto entre lo privado y lo público, porque ya no sabemos qué forma parte de la vida privada, qué forma parte de lo público, ¿sí? Porque, por ponerles un ejemplo, en los medios de comunicación cada vez más vemos publicadas noticias que podríamos considerar como parte de la vida privada de una persona, pero sin embargo se publica de manera que llama la atención de la gente y cambia una concepción, cambia a ser un tipo de información de orden público, siendo antes algo de tipo privado. Esto se debe a que los medios, de cierta manera, van domesticando la vida social, ¿sí? Porque la lleva a cada casa, ¿sí? Lo que pasa en un lugar, por más privado que sea, lo lleva hacia otras personas y lo expone a la vista de otras personas, muchas de las veces distrayendo a la gente de los asuntos realmente relevantes, ¿sí? Por ejemplo, vemos el hijo de un famoso enferma y nos preocupamos porque qué enfermedad tiene, cuándo le detectaron, cómo se va a curar, en qué hospital se trata, etcétera, etcétera, y nos olvidamos un poco más de los temas relevantes a nivel local que nos están afectando mucho más directamente que estos otros temas que son más de tipo entretenimiento, que son lamentablemente los que están abundando en los medios de comunicación. Bien, con esto hemos resumido un poco los temas de la unidad 2. Me gustaría que ustedes vayan planteando preguntas. Hemos planteado algunos foros, hemos planteado algunos chats, cuestionarios que ustedes pueden ir resolviendo en relación a estos temas, pero estoy segura de que irán surgiendo algunas dudas que podríamos ir aclarando en el transcurso de las siguientes semanas. Les recuerdo, por favor, la participación en las actividades programadas. En la parte superior de su menú pueden encontrar la herramienta calendario. Allí ustedes pueden ver qué día y qué hora deben presentarse o deben conectarse para realizar el chat, qué día y qué hora o durante qué tiempo está activo el foro. Y, por supuesto, invitarles también a que se conecten los días lunes de 11 a 1 de la tarde, que es cuando desarrollamos el chat de dudas y consultas. Cualquier duda adicional, lo que yo les pido es que se comuniquen conmigo a través de los medios que ustedes ya conocen para poder asesorarles o para poder responder cualquier inquietud o pregunta. Hasta una próxima oportunidad.